reclamos más importantes que se plantean ante los armadores y su P&I es el de carga de alimentos, por ser un producto delicado y susceptible de sufrir daños mientras viajan en buques. Para hablar de este interesante tema, hoy tenemos con nosotros al doctor José Barreiro. José, revisando tu trayectoria profesional y académica, veo que aparte de ser ingeniero químico, eres en realidad un científico en los alimentos, porque veo que eres PhD en ciencia de los alimentos. Has sido decano universitario y profesor titular en esa especialidad. Has publicado 7 libros de alimentos transportados en buques y más de 100 trabajos científicos. Un científico que se ha encargado de asesorar a los clubes de P&I, a los armadores, a los aseguradores por más de 40 años en la inspección de carga y en el transporte marítimo de alimentos. Actualmente resides en España y aún te desempeñas como colaborador en los siniestros de transporte marítimo de alimentos. ¿Nos puedes explicar cómo un científico en alimentos llegó al mundo marítimo del P&I? Bienvenido, José. Muchas gracias. Buen día para todos. Mira, fíjate, eso en realidad fue por pura casualidad. Porque después que yo regresé a mi país, que estudié en Estados Unidos, hice el posgrado, un día recibí una llamada de unos abogados marítimos que me pedían un asesoramiento para una carga de malta cervecera que venía a granel en un buque y había sufrido unos daños. Yo nunca había tenido este tipo de experiencias con buques en ese momento. Bueno, yo siempre pregunté, me informé, y los abogados estos me explicaron en qué era el P&I, de lo cual yo no tenía ni idea en ese momento. Bueno, entonces los asesoré, salió todo muy bien. Y después de esto, pues, entré en este mundo del P&I, el mundo después de los armadores también y de los aseguradores, como inspector de carga y como consultor en la misma área. Y por cierto, estos abogados que me motivaron fueron tu padre, el doctor Ulloa, y su socio, el doctor Mateus, que había sido, por cierto, compañero mío en la secundaria. Qué bonita anécdota, y de verdad que sí. Sé el trabajo que los tres realizaron durante mucho tiempo, la verdad que sí. Ahora cuéntame, José, ¿qué alimentos se dañan más? ¿Los que son transportados en contenedores o los que son transportados en buques graneleros? Bueno, fíjate, eso depende de cómo haga la estadística. Si la haces por número de casos que suceden reclamos, si lo haces por tonelaje afectado o si lo haces simplemente por el monto económico del reclamo. Entonces, obviamente, el tonelaje más grande que existe es el tonelaje de buques graneleros, porque ahí se transportan todos los alimentos que son de mayor consumo en el mundo, que son los granos, las oleaginosas y alimentos derivados para animales, etc. En el caso de los contenedores, el 90% de los reclamos, que pienso yo que es el número de reclamos, corresponde a contenedores. Y el 10% corresponde a graneleros, aunque siempre el costo de los graneleros suele ser menos reclamos, pero mucho más costosos por el volumen de carga que implican, ¿no? Y porque es difícil segregar daños. Bueno, entonces hay como un 90% de contenedores, de los cuales hay un 35% que son contenedores refrigerados y el 65% restante son contenedores secos. En los contenedores secos se cargan principalmente productos que no requieren refrigeración, por supuesto, como pueden ser sacos de cereales, granos, café, cacao, enlatados y similares. En los contenedores refrigerados hay dos tipos, los que operan congelados y carga que opera refrigerada. La carga congelada se lleva en el mismo tipo de contenedor que los refrigerados, solo que llevan distintas temperaturas.
Los congelados, por supuesto, son carnes, pescados, mariscos, también hay vegetales congelados, etc. En los refrigerados tenemos sobre todo frutas, vegetales frescos y también quesos, productos lácteos. Es difícil decir cuáles se dañan más porque depende de la unidad como se mida. Los daños que le ocurren normalmente a los alimentos que van transportados en contenedores, ¿son por culpa del armador o del cargador? Bueno, fíjate, en este caso te voy a describir el proceso que sigue un contenedor desde que se solicita hasta que se entrega. Entonces, el primer proceso que es el booking, ¿no? Que hace el embarcador. Se hace la reserva, se pone unas fechas tentativas y cuando el barco va a llegar unos días antes se le entrega el contenedor al recibidor. En este proceso, el buque, el armador, tiene que tener ciertas operaciones que debe realizar con cuidado para no cometer errores porque son de su responsabilidad total, que son la limpieza del contenedor, que debe quedar libre de residuos anteriores y de plagas, insectos, etc. Debe quedar bien limpio. Luego de que está limpio, se le debe hacer al contenedor o debe tener un certificado que se llama PTI, que son las siglas de Pre-Trip Inspection. Esa inspección que lleva más o menos entre media hora y 2 horas, dependiendo de qué extensa sea. Pero ahí se chequea toda la maquinaria, la operación, los sensores, los controladores y además la estructura del contenedor, que no tenga defectos, que las juntas de goma de las puertas estén completas, que el contenedor funcione correctamente. Entonces, una vez que esto se tiene, hay veces que el embarcador solicita el envío de un genset, que es un generador eléctrico portátil que va adosado al contenedor o al chasis en algunos casos. Este genset, el armador, también es responsable de llenarlo de gasoil, que es el combustible que usa. Entonces, cualquier falla en esto resulta a cualquier daño que es responsabilidad del armador. Bueno, una vez que el armador lo entrega, ahí se hace una inspección que se llama EIR, que es la entrega, un certificado de entrega donde se revisa la condición del contenedor. El recibidor lo recibe conforme. El contenedor se traslada al campo donde se va a llenar la fruta o el almacén donde se va a llenar el contenedor o la planta productora o la planta procesadora. Entonces ya en la planta, aquí empiezan las responsabilidades del embarcador. Entonces, esto puede involucrar muchos peligros porque va desde la cosecha, en el caso de las frutas y los vegetales, o el propio procesamiento en la planta procesadora, por ejemplo, de camarones. Y aquí hay errores que pueden ser fatales para la carga y que de hecho son lo que más ocurren en la práctica. Por ejemplo, la cosecha. Obviamente el producto tiene que ser cosechado a tiempo con su madurez fisiológica requerida. Tiene que ser transportado a la planta o la empacadora en unas condiciones adecuadas que no produzca daños mecánicos. Y los problemas que surgen aquí son básicamente problemas de maduración. Si la fruta se corta muy tarde, o si se puede madurar. Si la fruta no se preenfría rápidamente, hay unos lapsos generalmente de 24 horas, es lo recomendable, se preenfría, se deja caliente, esto implica que la fruta se puede madurar fácilmente, ya ha agotado parte de su vida útil, que se dice, que depende de la temperatura. ¿Y qué quiere decir? Si agota parte de su vida útil antes de embarcarla, quiere decir que ya no va a durar hasta que se entregue. Va a tener una vida más corta. Entonces, aquí también puede ocurrir la presencia de enfermedades que vienen del campo y que a lo mejor aquí no se ven mucho, pero después cuando sale el producto en el destino,
sale con enfermedades visibles y es rechazado. Puede ser también problemas de desórdenes fisiológicos que puede tener, daño físico como son golpes, como son daño de roce, picado de ave, o sea, una variedad de daños que puede tener. Entonces, estos problemas son problemas que se llaman de pre-shipment o pre-embarque. Son una serie de problemas y que suelen suceder con cierta frecuencia en los casos de reclamo. Luego viene otro riesgo que tiene el embarcador, que es el embalaje adecuado y la estiva en el contenedor. Las cajas que van a llevar ellos, los sacos o lo que sea, el empaque, tiene que ser un empaque adecuado para permitir el flujo de aire. O bien en el caso de los productos frescos. En el caso de los productos congelados no es tan crítico. Pero en el caso de los productos frescos sí, porque los productos frescos respiran, están vivos y consumen oxígeno del aire y emiten dióxido de carbono y vapor de agua y calor. Y otras sustancias como etileno, por ejemplo, que es una hormona de maduración. Si esta hormona de maduración y este calor que emite el producto al respirar no se remueven, entonces la temperatura va a originar su maduración temprana y los niveles de etileno, que es la hormona de maduración, lo va a madurar todavía más rápidamente. Entonces las cajas tienen que tener circulación de aire. Por ejemplo, las cajas de bananas o las de aguacate deben tener orificios en cierto, que depende el porcentaje de orificios en la caja, depende del producto, pero deben tener orificios o ranuras de ventilación en la parte inferior de la caja y en la parte superior, de tal manera que como los contenedores el aire sale por el piso, de abajo arriba, salga por abajo, entre en el orificio que está debajo de la caja, pase a través del producto, salga por el orificio de arriba, entre en el orificio de abajo de la caja que está encima y así sucesivamente hasta que llega a la parte superior del contenedor, removiendo el calor y removiendo los productos estos metabólicos y el CO2. Entonces, eso es y la estiva hay que hacerla bien, porque este tipo de productos hay que estivarlos en una columna vertical para que haya ese sistema que el aire pase de un lado a otro. Hay productos que no requieren esto y se pueden estivar de otra forma. Pero bueno, esto es un ejemplo. Y la estiva también además tiene que cumplir ciertos requisitos de que no colapse, de que esté bien trincada, para que no haya daños mecánicos durante el proceso. En el caso de los contenedores secos, ahí puede haber problemas de condensación muchas veces, que eso ya va a depender, los problemas de condensación van a depender de la temperatura inicial que tenía la carga, de el tipo de viaje, si la temperatura era fría al principio y va a un sitio caliente y húmedo, pues entonces puede haber durante el viaje cierta condensación. Eso habría sudor de la carga. En caso contrario, que el producto vaya de caliente a frío, puede haber condensación dentro del contenedor y que haya lo que se llama lluvia del contenedor y que moja el producto y le puede inducir daños indeseables. En el caso, todos estos problemas, el caso de la condensación se puede paliar con el uso de desecantes. Entonces, el embarcador puede colocar los desecantes, debe mandar un producto con una humedad baja que no produzca una humedad relativa alta dentro del contenedor. Y tener esos cuidados. Igual la estiva que no colapse, que sea. El problema, eso se usa mucho en el caso del cacao y el café. Son productos que muchas veces necesitan desecantes en meses de invierno, en el viaje del trópico al hemisferio norte. Ahora bien, en el caso de qué defectos o qué errores puede cometer el armador, porque ya
el recibidor llenó su contenedor adecuadamente, con un producto adecuado, etcétera, y lo devuelve al terminal del puerto. Ahí nuevamente se recibe con otro EIR para chequear la condición, los daños que pudo haber ido en el transporte, y se conecta, los contenedores refrigerados se conectan en la terminal al suministro de energía eléctrica o a lo que llaman un power pack en caso que no haya enchufe suficiente. Power pack son unos contenedores que tienen plantas eléctricas internas que funcionan con gasoil y generan la electricidad y pueden tener 20 enchufes de contenedores. Entonces, pero siempre tenerlo enchufado. Entonces, ¿qué sucede? Si el armador no enchufa los contenedores, o como he visto yo en algunos casos, hay enchufes y desenchufes intermitentes, por a lo mejor falta de conexiones, etcétera. O si el armador golpea el contenedor, o sea, todo eso puede generar problemas de responsabilidad del armador. De aquí se sube al barco. En el barco se transporta una distancia. La estiva es responsable, por supuesto, el armador. En contenedores refrigerados se hace una inspección, usualmente diaria cada 6 horas, y se hace un reporte de la condición y temperatura del contenedor. Hoy en día eso se puede hacer también en forma remota, no con una inspección personal, pero ya esos son casos más avanzados. Si hay alguna falla, normalmente las líneas grandes tienen un stock de repuestos, de circuitos, de sensores, etcétera, que en caso de que haya un problema que no sea fatal, ellos pueden hacer las reparaciones a bordo y así dejar el producto sin refrigeración apenas unas pocas horas, ¿no? En caso de que no sea así, normalmente el barco tiene que esperar arribo al nuevo puerto, a un puerto intermedio o al puerto final, y si es un puerto intermedio, hacer un trasiego de este contenedor a otro contenedor sano que no tenga problemas. Entonces, todas esas fallas eléctricas, fallas mecánicas, fugas de refrigerante, todo eso es responsabilidad del armador. Luego, cuando llega a destino, el producto se descarga y vuelve el proceso inverso. Una vez que se entrega al recibidor, ya todos los problemas que puedan ocurrir están bajo su custodia. Ok, bueno, bastante específico. Ahora cuéntame una cosa. Los daños que generalmente le ocurren a la carga de alimentos que están transportados en buques graneleros, ¿son por culpa del armador o del cargador? Bueno, en este caso es al revés que en el caso anterior. El armador es el que tiene usualmente más daños, puede ejercer más daños en la carga. ¿Cuáles son los daños que puede ejercer? Bueno, por ejemplo, mal tiempo en la travesía y las tapas de bodega, por ejemplo, no son estancas o tienen gomas defectuosas, juntas de goma en las tapas, o hay corrosión en las tapas. Entonces puede haber ingreso de agua de mar hacia la carga y mojarla y producir daños muy severos. Puede haber corrosión, por ejemplo, en la brazola. Esos daños de agua de mar que se identifican fácilmente porque se hace la prueba de cloruros, que sirve para determinar la presencia de agua salada y que no fue un problema previo. Ahora también hay otros casos, por ejemplo, cuando se carga y viene una tormenta de lluvia o precipitaciones y por alguna razón no se puede cerrar la tapa de bodega, entonces se moja toda la carga y también produce daño, pero por agua dulce, que también se pueden determinar. Estas fallas pueden ser muy diversas. Puede ser por rotura del sistema hidráulico, entonces no se pueden operar los motores para cerrar y abrir las tapas de escotilla. Bueno, y hay otras fuentes también de agua interna, que puede ser la rotura de los tubos de sonda que se utilizan para sondear los tanques. Un tubo roto que pasa por la bodega, si no está bien tapado en cubierta, puede generar ingreso de agua abajo. O también rotura de tanques laterales, de lastre, que contienen agua de mar, por supuesto, y que a veces, algunas veces han recibido golpes
de los cangrejos que se utilizan para la descarga, que son muy pesados, a veces reciben golpes y tienen perforaciones que a veces son imperceptibles o a veces son muy grandes. He visto barcos que, por ejemplo, tienen tapones ahí, que después el tapón filtra parte del agua, pero son barcos muy viejos que tenían esos problemas. Otro de los problemas que hay es, por ejemplo, el rebose de las sentinas por presurización al mover el agua salada para lastre de unos tanques a otros. Por error se manda a la sentina se rebosa y el agua salada sale por el fondo y daña producto en el fondo de la bodega. Ese es otro daño por agua que ocurre. Y también tenemos daño por contaminación, que normalmente esos daños por contaminación son por fuel oil, que se usa de combustible en el buque, que va en los tanques doble fondo, y hay veces hay ruptura de los tanques también por el mismo concepto de los cangrejos, y derrama entonces el fuel oil en el fondo, en la parte rota. Hay también problemas de temperatura, en el sentido de que a veces esos dobles fondos, tanques doble fondo, contienen el gasoil, el fuel oil, perdón, y este fuel oil normalmente hay que calentarlo para que bajar su viscosidad y poder bombearlo a la sala de máquinas para hacer la combustión de la maquinaria del buque. Entonces, ese calor en el tanque se transmite al fondo y de ahí a la carga. Entonces, dependiendo del tipo de carga, esa alta temperatura que tiene que tener el fuel oil para reducir su viscosidad y poder bombearlo, va dañando la carga del fondo, la calienta, la daña, se pueden formar costras. Y también esto a veces sucede en unos tanques verticales que hay junto a la sala de máquinas en la bodega de popa, que esos también van normalmente llenos con fuel oil y también deben calentarse y calientan esa pared y la carga adyacente. Entonces puede producir daño también en eso. Entonces, en este caso, el armador tiene más probabilidades de cometer errores que el embarcador. Pero el embarcador también puede cometer errores, como por ejemplo enviar un producto con una humedad excesiva, que es un vicio propio, porque ese producto se puede fermentar dentro de la bodega y va a producir calentamiento dentro de la bodega, va a producir crecimiento de mohos. El embarcador también a veces tiene malas prácticas, que es la mezcla de lotes. Por ejemplo, mezclan un lote de calidad número 4 con uno de calidad número 2 para sacar uno de calidad número 3. Y a veces esos lotes tienen distintas humedades. Y las mezclas, como puede intuirse de grano, la mezcla de los lotes no puede ser que no sea muy homogénea. Entonces quedan lotes, pedazos con pockets con una humedad determinada más alta y otros con menos humedad. Aunque el promedio de las humedades sea correcto, hay una parte que es baja y la otra es demasiado alto y se va a dañar. En estos casos es característico que se forman unas bolas en las áreas que tienen exceso de humedad, donde crecen mohos y se calientan. ¿Ok? Bueno, entonces, estas son algunas de las responsabilidades que tiene el embarcador, como también puede ser, poniendo ya, esta es menos probable, porque ya eso es claramente falta de él, faltantes, que después hay reclamo en descarga, faltantes, pero eso, como las bodegas hoy en día casi siempre se sellan, lo que se embarcó es lo que se saca, no se va a perder en el camino, porque tiene sellos marcados. Y también a veces hay mala fumigación por parte del embarcador a bordo, fumigación en tránsito, que es muy delicada, y puede inducir incendios por el uso de forfinas. Veo que has participado como testigo experto en juicios en el extranjero en daños a la carga transportada por buques, carga de alimentos. ¿Nos puedes hablar de alguna experiencia? Bueno, te voy a hacer una breve experiencia porque es una experiencia muy estresante esa, ¿no? Porque tiene que estar uno siempre con los 5 sentidos muy bien preparados.
Aquí lo principal es tener un informe, un reporte de inspección y de análisis y de conclusiones muy bien elaborado. Todo eso requiere idoneidad de parte del perito, conocimientos y formación. ¿Por qué? Porque en esto siempre la primera cosa que hacen es tratar de descalificar el informe del perito y al propio perito, al propio experto. Siempre te preguntan cuál es su formación para hacer esto, qué experiencia ha tenido en casos similares. Una de las cosas que tratan siempre de tumbar, por decir así, es el muestreo que se hace para sacar las conclusiones. Entonces te dice, el muestreo fue un muestreo estadístico, el muestreo fue tomado con equipo adecuado, en sitios adecuados, representativos, de que la muestra sea representativa de la carga. Te preguntan cómo empacó la muestra. No lo puso en un empaque que no puede adquirir humedad. ¿Cómo la selló? ¿Cómo la repartió con la contraparte? ¿Cómo fue la cadena de custodia hasta que llegó al laboratorio? ¿A qué temperatura se llevó? En el laboratorio, ¿qué métodos de análisis se usaron? Fueron métodos oficiales de análisis por un laboratorio acreditado. Entonces, y las conclusiones que se sacaron, en base a eso, es primordial que eso sea sólido, porque si no las conclusiones se caen. Entonces, bueno, esa es la experiencia. Es una experiencia que no es fácil, pero que es sumamente interesante. Bueno, sí, evidentemente muy interesante. Y la verdad que todo este tema que hemos abarcado el día de hoy ha sido súper interesante, sobre todo porque la carga de alimentos es un tema muy importante dentro del derecho marítimo. Así que bueno, queríamos agradecerte, José, por esta gran entrevista, por estos temas tan importantes y invitarlos a todos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, Navegando por el Derecho Marítimo. Muchísimas gracias, José. A la orden. Prepárate para el evento más importante del año en Derecho Marítimo Iberoamericano. El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo te invita al 26º Congreso Internacional de Derecho Marítimo, que se llevará a cabo en la fascinante ciudad de Mérida, Yucatán, del 4 al 8 de noviembre de 2025. Vive una experiencia académica de alto nivel, con conferencias magistrales impartidas por reconocidos expertos internacionales. Además, participa en actividades exclusivas como un cóctel de bienvenida, una cena de gala y una inolvidable visita guiada a un emblemático sitio arqueológico maya. Aprovecha esta oportunidad única para hacer networking estratégico con líderes del sector marítimo y destacados profesionales del derecho marítimo iberoamericano. Reserva tu cupo hoy mismo, inscríbete ahora y sé parte de esta gran experiencia. Te esperamos en Mérida.